encuentran con nosotros porque están en este momento en labores ministeriales fuera del país. Nuestros pastores siempre están trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este momento tenemos la bendición en esta casa de que contamos con uno de los estudiantes ministeriales y también líder del Ministerio de Hombres de la casa, el director Joel Lavoy. Vamos a dar un aplauso al hermano Joel. Nuevamente le doy gracias a Dios y a nuestros pastores, ¿verdad?, por el privilegio que nos dan a los estudiantes del Instituto Ministerial de traer la palabra de Dios. Amén. El domingo pasado nuestro pastor comenzó la serie Inquebrantable. Amén. Y predicó bajo el tema Fe Inquebrantable. ¿Cuántos estuvieron aquí? Estuvo poderoso, amén. Poderosa palabra, poderosa presencia de Dios. Y esto lo vimos, este tema de fe inquebrantable, lo vimos por medio de la historia y de la vida de Daniel. Amén. Y hoy vamos a continuar hablando de este gran personaje de la Biblia, Daniel. Bajo el tema, cuando te presionan a conformarte. Cuando te presionan a conformarte. When they pressure you to conform. Y la palabra conformarte en el contexto bíblico. Y preste mucha atención a esta definición, porque cada vez que yo menciono esta palabra en el mensaje, para que se acuerden de lo que implica el conformarse. Implica adaptarse, moldearse o ajustarse a un patrón o sistema externo, especialmente el mundo y sus valores, en lugar de transformarse internamente según la voluntad de Dios. Amén. Cuando venimos a Cristo y recibimos el regalo de la salvación, comienza una nueva vida en nosotros. Esa salvación que viene de parte de Dios comienza una transformación en nuestra manera de vivir. El apóstol Pedro lo describe así en su primera carta, capítulo 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esto es lo que habla esa definición. Estábamos amoldados a lo externo, a la influencia externa. Pero fuimos salvados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto quiere decir que la salvación, Dios no nos salva solamente para ir al cielo, hermano. No. Quiere decir que Dios nos salva de la dirección incorrecta que llevaban nuestras vidas. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Es interesante porque la vana manera de vivir en este contexto significa que Dios nos rescató de una vida sin sentido, una vida vacía, como dice el puertorriqueño, una vida al garete, o una vida desordenada, vacía de propósito, sin rumbo, vacía de Dios. De eso es lo que Dios primeramente nos rescata. Ahora, cuando venimos a Cristo, comienza un cambio. Antes de conocer a Dios, estábamos muertos, como dice la palabra, espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Y esa separación de Dios producía obras muertas. Y esa muerte la veíamos quizás en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones familiares, con estilos de vidas que nos destruían. Y era porque estábamos alejados de la vida de Dios. No conocíamos a Dios. Colosenses 1:21 dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones.
aquí nuevamente recalca las acciones, nuestra manera de vivir. Por eso Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Por medio de Jesús conocemos el camino correcto, porque Él es el camino. El conocer a Dios por medio de Cristo comienza un proceso, como hemos dicho, de transformación interna, ya no de lo que nos rodea, de la influencia de este mundo, sino es un cambio que comienza en el corazón, un cambio en nuestro estilo de vida. Amén. En el libro de Romanos capítulo 6 versículos 20 al 22 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. La palabra santificación aquí significa que Dios comienza a apartarnos. Nos comienza a apartarnos. Apartarnos de la vida que llevábamos antes. Y esto lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Comenzamos a ser diferentes. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Comenzamos a ser ovejas, ya no cabras. Esta nueva manera de actuar trae la vida de Dios. Esto es bien importante. Este cambio en nuestro estilo de vida trae la vida de Dios a este mundo. No solamente en nuestra vida, sino también a este mundo. No solo en nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Por ejemplo, comenzamos a practicar el perdón cuando antes no lo hacíamos. Y eso trae restauración a nuestras relaciones. Se comienzan a romper cadenas y ataduras de cosas que nos dominaban antes. Y Dios comienza a trabajar en nuestro carácter. Este proceso fue lo que le llamó Pablo de que nosotros fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Antes estábamos conformados a este mundo y todo lo que hay en él, como los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Como dice el apóstol Juan, nada de esto viene del Padre, sino del mundo. Y cuando digo del mundo, no me refiero, hermanos, a la creación, a los pajaritos hermosos que escuchamos todas las mañanas, a los venados, esta magnífica creación, naturaleza que Dios hizo, sino al sistema. Es un sistema. Y este sistema está gobernado por las tinieblas. Pero ahora estamos siendo conformados a Cristo, adoptándonos, moldeándonos, ajustándonos a la manera de vivir que Él nos enseñó. Una vida de santidad, siguiendo el deseo del Espíritu y una vida de servicio en amor. ¿Cuántos viven esa realidad aquí esta mañana? Ahora les pregunto, ¿se acuerdan algunos de ustedes cuando le entregaron su vida a Cristo? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese evento? Yo creo que es imposible de olvidar, amén. Y lo primero que experimentamos casi siempre es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque en ese momento Dios nos estaba reconciliando con Él mismo y estábamos pasando por un proceso de limpieza de nuestros pecados. La carga de la culpa estaba siendo removida, por eso empezamos a sentir esa paz, porque nuestra relación con Dios comienza a arreglarse. Pero también experimentamos, y eso fue lo más que yo experimenté cuando yo me convertí al Señor de bien joven, fue el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Y era un gozo que yo nunca había experimentado en mi vida.
Y era porque había tomado la decisión más importante de mi vida. Me acuerdo como el día de hoy, yo estaba con un amigo y esa noche ambos recibimos al Señor. Y en ese tiempo pues yo no tenía vehículo. Mi mamá nos había dejado en la iglesia y se había ido para casa de una amiga. Y nosotros teníamos que llegar a pie a esa casa de una amiga. No era muy lejos, pero había que caminar. Y ambos íbamos, yo me acuerdo como el día de hoy, ambos íbamos por ese camino con ese gran gozo, como si hubiésemos visto a Jesús resucitado, como los apóstoles, amén. Ahora, después nos encontramos con la dura realidad cuando llegamos a la casa. Ahí el gozo se va. Ya ese cántico que teníamos, yo tengo un gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva. Pero cuando llegamos a la casa, nos enfrentamos con la dura realidad. Cuando vemos el fregadero lleno de trastes, de platos sin lavar, se acaba el gozo. Cuando llegamos el lunes, la realidad del lunes de regresar a nuestro trabajo, se va el gozo. Cuando en la carretera nos hacen como un corte de esos inesperados, se nos va el gozo. Ay, 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 aquí eso se ve mucho, aquí en la Florida. Hermano, eso es una prueba todos los días para mí. El gozo se nos fue cuando nos dimos cuenta que todavía estábamos aquí, que todavía estábamos en el mundo. Amén. Y que todavía no había sonado la trompeta. Todavía no habíamos ido con Cristo. Y es que, hermano, nos damos con la dura realidad de que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Va a haber resistencia, va a haber oposición. Ahora que está viendo este cambio en ti, el enemigo es que realmente cuando va más a atacar. Y el enemigo lo hace a través de la presión de este sistema. Y muchas veces lo hace a través de nuestra propia familia. Familiares que no conocen a Cristo, compañeros de trabajo. Yo sé que mi esposa tiene un doctorado en eso. ella tiene mucho que contar y yo sé que ella pronto va a predicar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y esas personas inconversas, familia, compañeros de trabajo, van a retar realmente si somos cristianos, si nuestro cambio es genuino. Van a retar tu fe, van a presionarte para que vuelvas a ser como ellos. Muchas veces se van a burlar, muchas veces van a hablar mal de tu fe. Y esa es la manera en que va a venir la presión. Los desafíos, hermanos, se van a levantar siempre. La diferencia es que lo vamos a enfrentar ahora con una nueva perspectiva de vida. En 1 de Pedro 4:4-5 dice: no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprenda de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Pero hay que recalcar, hermanos, que esta lucha es espiritual primeramente. No es contra carne ni sangre, como dice la Escritura. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Y nosotros vemos esto claramente a través de la información que recibimos todos los días a través de esos aparatitos, de los celulares, redes sociales, YouTube, las películas, la televisión están llenas de influencia diabólica, hermano, que quieren cambiar nuestra manera de pensar. Hay una influencia y opresión por medio de estas plataformas. Quieren llevarnos a la dirección opuesta a Dios. Es como una propaganda antibíblica que quiere dictar nuestras prioridades y nuestra manera de vivir. Por eso es que
tú ves estos carteles, se pagan estos carteles en las avenidas, en las autopistas, principalmente, por ejemplo, un cartel de McDonald's. Y tú estás viendo ese cartel todos los días, ida y vuelta. Y ves esa imagen de ese tremendo Big Mac, que nunca es como cuando te lo comes, ¿saben? Tú ves cómo se le sale la mayonesa, el ketchup. Y saben que después de verlo tantas veces, terminas ¿en dónde? En McDonald's. Y después que te has sentado y te comiste ese Big Mac y esa papa y con esa Coca-Cola grandota, después dices, eche, me arrepiento. Me arrepiento. ¿Cuántas veces me ha pasado? ¿Cuántas veces yo me he arrepentido? Después que me lo disfruté. Y yo creo que esa es una de las batallas más grandes que enfrentan los jóvenes y nuestros hijos hoy en día. Principalmente ellos. Pero no solamente experimentamos esa batalla, esa presión a conformarnos a este mundo a través de eso, sino también a través de los líderes que nos gobiernan, hermanos, tratando de pasar leyes que nos obligan a aceptar estilos de vidas opuestos a la verdad de la palabra de Dios. Leyes que no se acomodan a los valores bíblicos. Y no solamente estoy hablando de las leyes que tienen que ver con la identidad de sexo, por ejemplo, o con el proteger la vida, amén, sino también con leyes que no obran la justicia de Dios, de ayudar a los pobres, a los marginados, los necesitados y recibir al extranjero. Y esto nos lleva a la vida de Daniel, porque es a través de su historia que vamos a ver a cómo no ceder ante esta presión continua y ser victoriosos. Amén. A volver a la manera antigua de vivir que teníamos antes de Cristo. Eso es lo que quiere el mundo. La victoria sobre esta presión de conformarnos a esa vida antigua. Y en el capítulo 1 de Daniel vemos cómo el reino de Judá y su capital Jerusalén fueron conquistados por el reino de Babilonia. Babilonia representa el sistema del mundo. Es el sistema que se opone a Dios y nos quiere obligar a ser como ellos, asimilarnos. Ese reino representa, el reino de Babilonia representa el estado de rebelión del hombre bajo la influencia de las tinieblas. Y es interesante porque la razón de la caída y por consiguiente el exilio y cautiverio de la mayoría del reino de Judá fue porque ellos se conformaron a las naciones que los rodeaban. Por eso fue que fueron derrotados, por eso fue que fueron conquistados y fueron llevados a Babilonia. Fue porque se volvieron, se acomodaron, se moldearon a las naciones paganas que estaban alrededor de ellos. Quiere decir que ellos adoptaron sus valores, sus malas prácticas y su estilo de vida. Y esto sucedió a causa de la idolatría del pueblo de Israel, cuando siguieron los dioses falsos de esas naciones. Abandonaron al Dios verdadero y su enseñanza de cómo vivir, que era lo que los diferenciaba, lo que los distinguía, y se volvieron como las naciones. Hoy en día hay también muchos dioses falsos. Y la enseñanza es que de acuerdo a quien tú sirves o aquello que ocupa el trono de tu corazón va a determinar tu manera de vivir. Continuando con la historia, entre los llevados a Babilonia se encontraba la familia real. Y un día el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, mandó a llamar a algunos de los jóvenes de esa familia real y de otras familias nobles. Estos jóvenes tenían que estar sanos, fuertes y bien parecidos. Cuando leía esta descripción, hermanos, realmente me vino a mi mente a Julián. Sano, fuerte, bien parecido. Quizás Daniel se parecía a Julián. No lo sabemos. Creo que como lo he punto contigo, Julián, hoy.
Tienes que invitar a comer. A Burger King. Estos jóvenes también tenían que estar dotados de conocimiento y aptos para servir en el palacio real. Y entre estos jóvenes se encontraba Daniel. Es aquí cuando Daniel enfrenta la presión de conformarse al mundo representado aquí por Babilonia. Y como dije, Babilonia todavía está, porque es un sistema espiritual, el cual gobierna sobre todos aquellos que no han recibido la luz de Cristo. Ahora, ¿qué hizo que Daniel, qué hizo Daniel cuando fue presionado? Lo vamos a ver a través de dos principios espirituales esta mañana. Dos principios espirituales para vencer la presión a conformarte. Two spiritual principles for victory over the pressure to conform. Y el primer principio espiritual es: no olvides tu identidad. Don't forget your identity. Nuestra identidad habla de nuestra lealtad y de mantener una vida de santidad. Israel era el pueblo escogido por Dios y Dios los declaró santos porque habían sido apartados. Eso lo vemos en Deuteronomio 7:6, que dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Aquí vemos la elección de Dios de Israel como un pueblo apartado para su propósito. Y lo primero que hizo el jefe de los oficiales del rey fue tratar de cambiar la identidad de Daniel. Le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Y le dieron un nombre babilónico, el cual era Beltsasar. Y Beltsasar significa Bel protege al rey. Y Bel se cree que era una deidad de los babilonios. Así que cada vez que mencionaban ese nombre ahora, significaba que esa deidad protegía al rey por medio de Daniel. La intención era que olvidara su identidad como judío y por ende que era parte del pueblo santo de Dios. Ese fue el propósito de cambiarle el nombre a Daniel. El plan era asimilar a Daniel y apartarlo de la adoración al verdadero Dios. Ahora, el nombre de Daniel, por otra parte, es de origen hebreo. No hay sorpresa, amén. Y significa Dios es mi juez. Imagínense entonces cada vez que Daniel escuchaba su nombre: Dios es mi juez. Dios es mi juez. Eso quiere decir que creó quizás en Daniel esta conciencia de que al que yo tengo que rendirle cuentas es a Dios. Al Dios que todo lo ve, que me ve en mi casa, que me ve en mi trabajo, que me ve en la carretera, que me ve cuando nadie me ve, cuando estoy solo. No solamente cuando estoy en la iglesia, como dice el pastor, porque en la iglesia todos somos santos. Todos nos portamos bien en la iglesia. Y esto tuvo que crear esta conciencia de lealtad, de fidelidad de Daniel a Dios y una firmeza a sus principios y valores que había aprendido de Dios. Ellos querían arrancarle eso a Daniel. Y es impresionante porque cuando tú miras más adelante la historia de Daniel, eventualmente te das cuenta que volvieron a llamarle Daniel. No pudieron con Daniel. Y eso se ve principalmente en la historia del foso de los leones. Ahí el rey llama a Daniel por Daniel. Y eso quiere decir que Daniel, a través de su lealtad, demostró que nunca olvidó su identidad. Esto nos lleva a nosotros hoy en día. Al igual que Daniel, nosotros también somos pueblo santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que antes no éramos pueblo,
pero ahora somos pueblos. Compartimos también la identidad de Daniel por medio de la fe en Jesús. Somos parte también de ese pueblo de Dios. Dios nos ha dado una nueva identidad en Cristo. Y el sistema de este mundo, gobernado por el enemigo, quiere que olvidemos esa identidad y que volvamos atrás a lo que éramos antes, a cuando estábamos moldeados y conformados a este mundo. ¿Y cómo lo hace? Recordando nuestro pasado, llamándonos por los nombres que teníamos en el pasado, en nuestra antigua manera de vivir. Nos llama con el nombre adúltero, o el fornicario, o el alcohólico, o el mentiroso, el avaro, el idólatra, el que no sirve para nada, el irresponsable, acusándonos de que no somos dignos, de que nunca vamos a cambiar, de que somos definidos por los errores del pasado. Esa es la manera que el enemigo trata de cambiar nuestra nueva identidad en Cristo. Pero yo tengo algo que decirte esta mañana en el nombre de Jesús, hermano. Como dice la palabra, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Voy a dárselo a Cristo, amén. Antes éramos eso, pero ahora estamos en Cristo. No somos perfectos, porque ¿quién es perfecto? Pero vamos en camino a la perfección, dice la palabra. No por nuestras propias fuerzas, sino por la obra santificadora del Espíritu. Estamos en el proceso, Vamos a llegar. Tú vas a actuar conforme a lo que tú crees de ti mismo. Tal como el hombre piensa de sí, así será. Tú vas a actuar a base del concepto que tienes de ti, de quién eres, cómo te ves, cómo te identificas. Perdóname, pero no podemos ser demasiado humildes al punto de negar la palabra o no creer lo que Dios dice de nosotros. Si te ves como un pecador, probablemente vas a practicar el pecado. Sí, antes éramos pecadores, pero ahora hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Hemos sido justificados por su gracia y Dios nos ve como justos. Él es nuestro justificador. Él nos ve como santos porque Él es nuestro santificador. Y les cuento, hermanos, una vez orando, muchos años atrás, yo estaba así. Y yo estaba creyéndole las mentiras del enemigo. Me acuerdo que me encerré a orar y comencé a rechazarme a tal manera que me dije de mí mismo que era un trapo de inmundicia. Pero en ese mismo momento, al instante, yo escuché la voz de Dios. No fue audible, pero es que tú sabes que Dios te está hablando sin escuchar audible. Y fue tan fuerte esa voz que me dijo: no llames impuro a lo que yo he santificado. Y fue tan fuerte el impacto de la voz que yo estaba de rodillas y caí al suelo. Hermanos, esto no significa que tenemos una licencia para hacer lo que nos dé la gana. Tienen que entender el contexto del mensaje. Es una realidad que el enemigo es experto en recordar el pasado y tratar de que vuelvas a tu vieja identidad, la cual estaba viciada conforme a los deseos engañosos. Cuando tú ves las cartas de Pablo a las iglesias, Pablo no se refería a los pecados, a esos cristianos como los pecadores hijos del diablo de la iglesia de Éfeso. Saludos. No. Pablo le llama santos, pueblo de Dios. Pablo estaba claro de la nueva realidad en Cristo. Tienes que verte como el Señor te ve, hermano, a través de los ojos de Dios.
Eres amado, eres amada, eres preciado, eres preciada para Él. Él pagó un alto precio por ti. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Y esto no estaba en el mensaje, esto fue añadido después. No vuelvas atrás. En adición a ser el pueblo santo de Dios, Dios nos ha dado la identidad de ser hijos. También somos hijos, no solamente somos pueblo, somos hijos. Dice Filipenses 2:14-15, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de las cuales ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Amén, gracias. Nuestra identidad como hijos es bien importante, porque a Daniel y a sus amigos les fue asignada una porción de alimento de la mesa del rey. No solamente le cambiaron, trataron de cambiarle su identidad, dándole un nombre de ellos, sino que también les fue asignada una porción de alimento de la mesa del rey. Y en el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel, Daniel decidió no contaminarse con esos alimentos. Al pueblo de Israel se les había dado unas leyes bien estrictas de alimentos, y habían alimentos que eran considerados inmundos para ellos, que no se les permitía comer. Pero según los historiadores, de la contaminación, lo de la contaminación tenía que ver más con que se creía que parte de esa porción de alimento primeramente era sacrificado a los dioses babilónicos. Así que lo más seguro era una combinación de esos dos factores: lo que no se les permitía comer a ellos por su ley, y que parte de esa porción que iban a estar recibiendo era sacrificada a los ídolos. Pero lo cierto es que este alimento proveniente de este sistema mundano representa el pecado, y como hijos estamos llamados a no contaminarnos ni enredarnos con el pecado. Pedro 1:14-15 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Lo que voy a decir ahora es bien importante, hermano. Nuestra identidad, escuchen bien, nuestra identidad como pueblo y como hijos es dada por gracia. No por nuestras obras, sino por la obra completa de Jesús en la cruz. Nuestra manera de vivir es el resultado de esa identidad. Comenzamos a vivir conforme a esa identidad. Por eso la Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Los que hemos nacido de Dios por su gracia, vivimos conforme a esa nueva identidad. No fuimos hechos hijos o pueblo por nuestra obediencia, sino que nuestra obediencia es el resultado de haber sido hechos hijos y pueblo. Así que cuando vengan a presionarte, recuerda que somos hijos e hijas de Dios, y como hijos estamos llamados a reflejar a nuestro Padre Celestial, no contaminándonos con el pecado, sino llevar vidas de santidad de acuerdo a lo que somos en Él. Daniel nunca olvidó su identidad y vivió conforme a ella, y de esa manera venció la presión a conformarse. El segundo principio espiritual es: no olvides tu vocación. Don't forget your vocation. Y esto tiene que ver con el compromiso de compartir el evangelio y dar a conocer a Dios. Nosotros somos luz. Esta había sido también la vocación o propósito de Israel, y obviamente de Daniel. Y hay un dato interesante, y es que cuando Israel pierde su identidad al volverse como las naciones que los rodeaban, también pierden su vocación
de ser luz, porque se volvieron tinieblas. Pero Dios precisamente los lleva cautivos a una nación en tinieblas para recordarles su vocación de ser luz. De verdad que, como dicen, Dios está pasado, Dios está brutal. Esa vocación la vemos en Isaías 49:6, cuando dice: y ha dicho, muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Daniel no olvidó su vocación de ser luz. En el capítulo 6 de Daniel tiene esa oportunidad de cumplir con esa vocación cuando es echado al foso de los leones por causa de su fidelidad a Dios. Y a través de este evento, que el rey Darío fue testigo de la salvación que solamente hay en el Dios de Daniel. Nosotros como iglesia tenemos esa misma vocación de llevar las buenas noticias de salvación y ser luz en donde quiera que nos encontremos. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 17, 15, 18: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los enviaré a ti. También Pablo lo dice de esta manera: hablar de la armadura de Dios y con los pies calzados por la disposición de predicar el evangelio de la paz. Cuando estaba meditando en este punto, me acordé de la historia que nos trajo, del testimonio que nos trajo nuestro hermano Luis Félix. No me acuerdo si fue a través de una prédica, de la historia que nos contó con su compañero de trabajo. ¿Verdad que nuestro hermano Luis es especial? Cuando yo conocí a Luis por primera vez, a medida que lo conocía, realmente pensé en el tren más rápido que existe en el planeta de la Tierra. Creo que eso está en Japón, yo no sé. Porque Luis es como un tren que nunca se detiene. Así que imagínense ese compañero escuchando a Luis todos los días. Yo me imaginaba a Luis cuando le pasaba por el lado, cada vez que le pasaba por el lado, le decía en el oído: arrepiéntete o te vas para el infierno. Yo digo que ese hombre tenía que convertirse sí o sí. Luis no le dio opción. Así que si quieres vencer la presión a conformarte, predica como Luis, o al menos saluda como Dios te bendiga. Eso va a ser repelente para algunos, pero para otros será para salvación. Debes saber que eres cristiano, déjalo saber, y comparte la palabra cuando tengas la oportunidad. Es a través de recordar nuestra vocación de ser luz, compartiendo el conocimiento de Dios, que contrarrestamos la presión a conformarnos a este mundo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Daniel recordara constantemente su vocación de identidad? Lo que le recordaba a Daniel la palabra es la fuente. The word is the source. Acuérdense de lo que Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la que nos aparta. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Les cuento rapidito esta historia para terminar. Estamos terminando. Sobre el reino de Israel. El reino de Israel antes era un solo reino, cuando estaba David y cuando estaba Salomón. Pero por el pecado de Salomón, porque su corazón se desvió tras otros dioses, después de Salomón Dios dividió el reino en dos. En el reino del norte, o el reino de Israel, y en el reino del sur, el reino de Judá. Y el reino del norte se componía de 10 tribus,
y el reino del sur de Judá de 2 tribus. Y el reino de Israel fue el primero en ser conquistado y llevado a la cautividad. Fue el reino de Israel, esas 10 tribus, por el imperio de Asiria. Y ellos fueron exiliados entre las naciones. ¿Y saben qué? A esas 10 tribus se les llaman las 10 tribus perdidas. Se perdieron. ¿Por qué? Porque se volvieron como las naciones. Se asimilaron, perdieron su identidad, perdieron su vocación. Pero también después vemos al reino de Judá, que también es conquistado y llevado a Babilonia. Pero aquí hubo una diferencia, y es que los de Judá llevaron la palabra de Dios con ellos a Babilonia. Llevaron sus escritos, llevaron la Torá, llevaron la ley, llevaron los profetas. Y eso lo vemos en Daniel 9:2, que dice: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. La palabra es la fuente. Es la fuente de nuestra identidad, de nuestra vocación. Por eso es tan importante alimentarnos de ella todos los días. Fue a través de la palabra que Daniel no olvidó su identidad y vocación. Y así también para nosotros nos recuerda nuestra identidad y vocación en Cristo. En Romanos 12:2 dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Una constante alimentación de la palabra de Dios en nuestras vidas nos va a recordar continuamente quiénes somos y nuestro propósito, así como lo hizo en la vida de Daniel. Y concluyo con esto, hermanos. Todo esto, hermanos, produjo algo bien importante en la vida de Daniel, bien importante. Y esta es la clave para la victoria y para mantenernos firmes a no ceder a la presión de adaptarnos, moldearnos, ajustarnos al modelo de vida corrupto y pecaminoso de este mundo. Daniel, al nunca olvidar su identidad y su vocación a través de la palabra, produjo en él un corazón íntegro, an upright heart. En Daniel 1:8, que fue el texto del comienzo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él determinó, decidió en su corazón a no contaminarse. Esto nos habla de integridad. La responsabilidad de ser pueblo de Dios, hijos y portadores de salvación, debe producir en nosotros una vida íntegra como la de Daniel. El rey David entendió la importancia de llevar una vida íntegra cuando dijo en el Salmo 15:1-2: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Ahora, ¿qué es integridad? ¿Qué significa? Para mí este es uno de esos términos que quizás entiendo un poco, pero tuve que ir a la enciclopedia de Google para entender el significado. Y encontré esto, y de verdad que impactante. La integridad implica ser completo y no tener divisiones internas. Es decir, no hay contradicción entre lo que se piensa, se dice y se hace. Implica decir la verdad, ser sincero y transparente en todas las relaciones, especialmente en la relación con Dios. La integridad se manifiesta en una conducta recta, siguiendo los estándares morales establecidos por Dios, lo que incluye evitar el pecado y las malas acciones. La integridad es un compromiso constante y firme con la rectitud,
incluso ante la adversidad y las tentaciones. La integridad implica que haya congruencia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace. No hay hipocresía. Puestos de pie. La pregunta para esta mañana: ¿tenemos un corazón íntegro? Esto nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Tenemos ese corazón íntegro? Daniel es un tipo de Cristo. Cuando tú ves la vida de Daniel, es como un prototipo de Cristo. Y Jesús es el mayor ejemplo de lo que es llevar una vida íntegra de principio a fin. Una vida totalmente sometida al Padre. Nunca Jesús dudó quién era, el Hijo de Dios. Nunca dudó del propósito por el cual había sido enviado. Nunca vaciló ante la tentación y presión a conformarse. Era uno con lo que decía y hacía. Ese era Jesús. Y lo más descomunal es que cuando tú analizas esto, esa vida íntegra de Jesús, es que la cruz fue el resultado de su manera de vivir. La cruz fue el resultado de una vida íntegra. Por eso dice la Escritura que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero allí en la cruz, hermanos, fue donde Él venció la muerte. Fue allí donde Él venció todos los poderes de las tinieblas y cumplió el propósito de redimirnos y salvarnos, y el que hoy en día estemos aquí, esta mañana, adorando su nombre. Por eso dice la palabra que entonces fue exaltado hasta lo sumo en su resurrección, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre, y ahora Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Daniel también pasó por dificultades a causa de su vida íntegra, y también fue librado y exaltado. Y al final del libro de Daniel encontramos esto. Este es el último versículo del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Y un ángel le dice a Daniel: pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Sin lugar a dudas, Daniel vivió conforme a su nombre. Dios es mi juez. Y ante la presión a conformarnos al mundo, a nosotros se nos hace la misma promesa. En Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Una vida íntegra no solamente vence este mundo, sino también que al final será recompensada con la vida eterna.